Estamos de vuelta en la rotativa del aire, lo anunciado, señores, por Omar Mariluz antes de la pausa. Estamos con el ministro de Salud, Víctor Zamora. ¿Cómo está, ministro? Muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, ministro. Muy buenos días, Omar y Carlos. Qué gusto poder conversar con ustedes esta mañana. Nos dirigimos a Huacho a inaugurar un nuevo establecimiento de salud con 100 camas de hospitalización. Muy bien, ministro, gracias a usted por atendernos. Más bien, este acuerdo que se ha tomado con las clínicas privadas tiene algunos puntos que queremos consultarle. En primer lugar, la cifra es una especie de tarifa plana, pero ¿cuál es el protocolo para que las personas accedan o sean admitidos en clínicas privadas? Por ejemplo, ¿tiene que ser referido necesariamente de un hospital del Estado o de un hospital de salud o puede ir, diríamos, por decisión propia al ver que no tiene sitio en un hospital del Estado a esa clínica privada? Bueno, gracias por la pregunta. Realmente este es uno de los acuerdos que hemos tomado, es afinar el mecanismo a través del cual se va a hacer la hospitalización de los pacientes que tengan una cobertura ya sea por salud o por el CIS. Uh-huh. Este mecanismo será discutido en el momento en que se elabore el contrato, para poder justamente hacer que los flujos ni sean burocráticos que impidan el tratamiento, ni que sean totalmente flexibles que atenten contra el fondo que ambas instituciones manejemos. Entonces, ambas instituciones, felizmente, o sea, el Ministerio de Salud y la Seguridad Social comparten la misma mesa con la Asociación de Clínicas Privadas en el Comando COVID, que es la instancia que hemos creado en el Ministerio de Salud para poder afrontar esta epidemia. Y es ahí donde se va a hacer permanente la implementación de este protocolo. Pero, ministro, en algún caso, para que quede claro para la gente, sobre todo que nos escucha en este momento, ¿no? Una persona que siente los síntomas, que se siente mal, puede acudir a una clínica y luego solicitar el apoyo del Estado, o primero va a tener que, digamos, ser derivado de un hospital de salud, porque si no va a generar mucha expectativa en la gente y van a querer ir a las clínicas y esto puede generar una serie de problemas también. Ajá. Efectivamente, ambos mecanismos están contemplados, tanto la derivación, que debe ser el mecanismo principal cuando el sistema de salud no tenga el número suficiente de camas para poder asistir a los pacientes, como el de la atención directa. Muchas veces los pacientes no tienen tiempo para estar dando vueltas en el sistema y tienen que recurrir al mismo. Entonces, lo que nosotros vamos a implementar es un tablero de control para ver en dónde hay un sitio de unidad de cuidados intensivos, tanto en el público como en el privado, mucho más ágil, que permita hacer que los pacientes lleguen a la unidad de cuidados intensivos más próxima a su domicilio. Lo importante acá es la salud de la persona. No podemos demorar en su atención. Esto es vital porque el estar dando vueltas en la ciudad buscando una cama de unidad de cuidados intensivos va en contra de la sobrevivencia de nuestros compatriotas. Ministro, ¿y cómo va a ser la verificación de que se cumpla justamente este acuerdo entre Estado y clínicas privadas? Por ejemplo, garantizar que una persona en una clínica privada va a estar el tiempo necesario para su recuperación, porque esta denuncia la hemos recibido en varias oportunidades, que no se le dé de alta antes, ¿no?, cuando esté enfermo, para que haya un margen de ganancia de parte de la clínica y otros aspectos. ¿Cómo se va a verificar eso? No solamente que no se le dé de alta antes, sino que el paciente reciba todos los cuidados que necesita durante su estadía en el hospital. Para eso hemos quedado con las clínicas en hacer auditoría concurrente. Un representante del Ministerio de Salud o de E-Salud estará vigilante de que todos los derechos de los pacientes sean cubiertos por parte de las clínicas. Esta propuesta nació de ambas partes. En las propuestas iniciales siempre estuvo la necesidad de hacer una auditoría concurrente. Al mismo tiempo se ha planteado que el contrato contemple una mejor y más ágil pago por parte del Estado, en este caso del CIS o de salud, porque también las clínicas tienen unos flujos de pagos que tienen que sostener.
esos son, entre otros, los acuerdos que hemos tomado. Y en cuanto, ministro, a los estándares de calidad para los pacientes que vayan a ser derivados a estas clínicas, ¿cómo se va a hacer la verificación? Porque un posible temor sería que la clínica trate de manera diferente a la persona que es derivada por salud, por un hospital, que a su cliente que está pagando un precio de clínica. A eso justamente me refería cuando te manifestaba el hecho de que la auditoría debe certificar, verificar, comprobar que los derechos del paciente, en tanto la calidad de atención, que significa la oportunidad, que reciba todas las medidas que él requiere durante todo el tiempo que sea necesario, se cumpla de manera estricta según los protocolos de atención que ha desarrollado el Ministerio de Salud. Ministro, yo quiero trasladarle estas consultas de la gente que está, por supuesto, muy interesada en este tema. Por ejemplo, acá me dicen, ok, van derivados o ingresan pacientes con CIS o con eSalud, pero también están incluidos los de EPS y el monto en el cual se ha quedado, 55.000 soles, ¿es íntegramente cubierto por el Estado de Salud? La pregunta me permite hacer relevar un hecho muy importante de la mesa de negociación el día de ayer. Tanto eSalud, la Seguridad Social, como Ministerio de Salud estuvimos juntos y ambos propusimos esa cifra como referencial derivada de los estudios que ha hecho el Seguro Integral de Salud. Esa cifra ha sido una modificación de la cifra inicial. Y en ese sentido, tanto los pacientes de la Seguridad Social como del Ministerio de Salud están cubiertos por el mismo esquema de financiamiento. El acuerdo del día de ayer significa que la Asociación de Clínicas ha aceptado la propuesta que ha sido desarrollada tanto por la Seguridad Social como por el Seguro Integral de Salud para que sea esa la plataforma financiera. Nos hemos avanzado, creo yo, en varios frentes. La salud sigue siendo el principal objetivo, la salud de nuestra población. La salud también nos une a varios elementos de la sociedad. Ayer estuvimos en un lado de la mesa, en la Seguridad Social, el Seguro Integral de Salud, acompañado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Y en el otro lado, la Asociación de Clínicas, que pudimos, con las cuales podemos llegar a un feliz acuerdo que ahora podemos celebrar, ¿no? Ministro, una consulta que es recurrente y nos llega realmente al rotafono de RPP que nos están escuchando. ¿Quién va a asumir la deuda de los pacientes que están en las clínicas en este momento y que no tuvieron referencia de ningún hospital del Estado y que no cuentan con eSalud y mantienen al día de hoy una deuda con estas clínicas? Esto me parece no ha sido contemplado en el comunicado, en las conversaciones. Bueno, quizás no hayamos sido lo suficientemente claros en el comunicado, pero el acuerdo establece un proceso de revisión del pago de los pacientes que fueron hospitalizados con diagnóstico COVID-19. Esa revisión contempla no solamente la cantidad que ha sido presentado públicamente por las clínicas, que tienen que ser sujeto a una revisión, a un sinceramiento, sino aquellos procedimientos a los cuales fueron sometidos estos pacientes, así como la estructura de costos que se tienen que adecuar al nuevo acuerdo. Pero esa deuda no va a ser asumida por esas familias, ¿o sí? Tenemos que el objetivo es que no lo asuman, pero tenemos que ver que esto sea ajustado a la ley. Entonces, por eso es que nosotros hemos sido más bien ahí cautos en el sentido de que aunque tenemos el mismo objetivo, tenemos que revisar cuál va a ser el procedimiento para poder ejecutarlo. No quiero generar una expectativa que pueda chocar con una ley que me lo impida. En ese sentido, nosotros vamos a establecer el proceso. El objetivo es que las personas que se han endeudado no caigan en la pobreza, en una inestabilidad financiera por haber contraído esta enfermedad. Nuestro objetivo siempre va a ser la salud y el bienestar de nuestra población, pero tenemos que ser estrictos también en el cumplimiento de la ley. Ministro, hay otro tema importante y que nos han manifestado representantes de las clínicas privadas. A ver, el CIS le debe millones por atenciones a las clínicas privadas en un periodo que abarca, si no me equivoco, del 2016 al 2018. Y esto obviamente ha generado un alto nivel de desconfianza. Entonces, ¿cómo va a ser la cobertura, el pago de esto?
¿Cómo se va a salir de este problema, obviamente, que implica una deuda tan grande a las clínicas privadas por atenciones? La deuda existente entre el CIS y las clínicas privadas, previo a este acuerdo, no ha sido contemplado en nuestras conversaciones. Esas tienen se trata en cuerdas separadas y ciertamente es parte de los procesos de auditoría que se realizan, si esos procedimientos que han sido realizados han sido de acuerdo a los protocolos. Pero entenderá, ministro, que la desconfianza venía justamente por allí, ¿no? O sea, si hay un compromiso de deuda, de pago de parte del Ejecutivo, hay otro que está pendiente. Entonces, si no me paga una cosa, obviamente se generaba la desconfianza. Este monto de deuda, ¿cuándo se va a cubrir? ¿Y de cuánto es? Ciertamente la desconfianza es bilateral, porque así como puede haber retrasos en el pago, nosotros afirmamos de que puede haber unos cobros que nosotros no estamos dispuestos a aceptar. En ese proceso nos encontramos revisando caso por caso la cantidad y la calidad de servicios que se están facturando a nombre del CIS para ver si estos pueden ser honrados. No es la voluntad del CIS, por supuesto, no honrar sus compromisos, pero queremos hacerlo de acuerdo a los procedimientos, protocolos aprobados por el Ministerio de Salud. Una última pregunta. Las fechas sí no te las puedo dar porque son procesos complejos. Una última pregunta de mi parte, ministro, a modo didáctico. ¿Cuántas camas, digamos, con esta medida, cómo se amplía la capacidad de camas y cuántas tenemos solamente en hospitales públicos libres? Nosotros en este momento estamos a través del Comando COVID, las cifras que ustedes ven que son alrededor de 1.400 camas que están a disposición de todos los peruanos y peruanas en camas UCI me refiero. Sí, sí, sí. Esas camas son tanto públicas como privadas. Es el producto del trabajo del sector público y sector privado que hemos construido esa base de datos a través del Comando COVID. Ahí están las camas de todo el país que están disponibles para todos los peruanos y peruanas. Por eso es que ahora a esa base de datos le vamos a poner una plataforma informática que nos permita saber dónde hay una cama libre para ser utilizada, ya sea por el asegurado privado, el asegurado público, ya sea en su forma del e-salud o del CIS, de manera tal de reducir los tiempos de espera. Esto es bien importante porque el tiempo de espera para una cama UCI juega en contra del paciente. Este acuerdo con las clínicas nos va a permitir agilizar el uso de las camas tanto públicas como privadas para todos los actores. En el sector público también tenemos pacientes del sector privado que no han obtenido una cama o su seguro ya se acabó y se fueron derivados al sector público. La Seguridad Social usa también las camas del Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud hace lo propio con la Seguridad Social y lo mismo pasa con las Fuerzas Armadas. Este acuerdo nos permite avanzar en ese sentido. La salud nos une también en poner todas las camas a disposición de todos los peruanos, cuál era el objetivo desde un inicio. Ministro, ¿no reconoce usted, ya esta es la última de mi parte, no reconoce usted que este ha sido una deficiencia del Ejecutivo en llegar a un acuerdo con las clínicas privadas a 102 días de la emergencia sanitaria? Porque además, ayer dimos cuenta de inclusive un proyecto de ley del Congreso que fue observado por el presidente de la República y que iba en este sentido de la utilización, la disponibilidad de los equipos y la infraestructura de las clínicas privadas para la atención de pacientes con COVID-19. Y otro tema, realmente, ¿qué buscó ayer el presidente de la República con esta especie de amenaza a las clínicas particulares? Sabiendo que, si bien es cierto, está en la Constitución este artículo y esta posibilidad de expropiación, no era la medida más, diríamos, más oportuna o rápida, sino recurrir a la Ley General de Salud. ¿Qué buscaba el presidente ayer? ¿Presionar, poner contra la pared a las clínicas? Mire, lo que nosotros hemos observado durante la epidemia es grandes muestras de heroísmo, de trabajo, de esfuerzo, pero también lamentablemente hemos visto algunos comportamientos que distan mucho del compromiso con la salud. Lo vimos con los medicamentos, lo hemos visto con el oxígeno, lo estamos viendo ahora con algunas prácticas que prevalecía el lucro y no la salud en relación con las clínicas privadas. El Ejecutivo ha discutido en varias oportunidades qué hacer con este comportamiento que pone en peligro la vida de las personas.
Creo que esa ha sido una manifestación de que era el momento de pasar a otro nivel ya para poder ordenar al sector privado en el sentido, algunas malas prácticas en el sector privado para alinearlos en el objetivo principal, la salud. Hemos usado, en caso de medicamentos, hemos salido a comprar grandes volúmenes para bajar los precios. En el caso del oxígeno, estamos saliendo a comprar también plantas, balones, y estamos en negociaciones con el sector privado para aumentar la oferta de este servicio. Lo que quiero decir es que estamos tratando de agotar todos los mecanismos que permitan no utilizar estos otros que son extremos. Pero perdón, ministro, si había esta urgencia, por ejemplo, le pregunto, ¿por qué se observó esta norma del Congreso que iba en ese sentido? Y después el presidente a días nada más lanza esta amenaza, ¿no?, que iba acorde justamente con el proyecto del Ejecutivo, del Congreso, perdón. Justamente por lo que te manifiesto, en el sentido de que nosotros hemos privilegiado durante todo este tiempo el diálogo, el que podamos ponernos de acuerdo, en el comportamiento responsable de la empresa. En todo momento hemos privilegiado una reacción más bien positiva por parte de todos los actores. En la mayor parte de los casos lo hemos logrado. Estas son acciones al margen de lo que ha sido el comportamiento principal. El diálogo, el trabajo constructivo, que en la mayor parte de los casos ha dado un resultado bien alentador en relación con la epidemia. Bueno, perfecto, ministro. Nos hemos pasado un poco del tiempo, pero creo que era totalmente necesario aclarar varios puntos. Y Carlos, 7:50 de la mañana. Antes de irnos a la pausa, les recordamos, amigos de RPP Noticias, que en Ampliación de Noticias conversaremos con los mediadores del gobierno y las clínicas, el señor Max Hernández y Monseñor Carlos Castillo. Con ellos estaremos, repito, en Ampliación de Noticias. La pausa.